Así es que saludo a Itzel. Itzel, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, qué gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias, Itzel. ¿Cómo va? Por favor, ayúdanos a actualizar la información sobre el caso de Javier Corral. ¿Qué novedades hay en este día, Itzel, por favor? Mira, Javier Corral publica hoy en X, antes Twitter, que se lanza contra los medios de comunicación, específicamente contra la plana de reforma, diciendo que le están siguiendo el fuego a el gobierno de Chihuahua, y es porque ayer el auditor de Chihuahua da una conferencia de prensa donde dice que el asunto detrás es una acusación por un desvío, presunto desvío por 98 millones de pesos por una operación de arreglo de la deuda pública de Chihuahua, y en donde Javier Corral, en tanto titular del Estado, pues fue el responsable de firmar ese contrato que en realidad no ocurrió. Eso es lo que dice la auditoría. Entonces los medios lo retoman hoy y Corral dice que todo eso es falso, que en realidad hay pruebas de esos servicios prestados y que se trata solamente pues de un linchamiento político en su contra. También ayer el fiscal anticorrupción de Chihuahua nos decía en una conferencia de prensa que iba a comunicarse con el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, con Ulises Lara, para que explicara cómo es que primero deciden colaborar con el gobierno de Chihuahua para detener a Javier Corral y después, según lo que dice el auditor, el fiscal anticorrupción, se desdice Ulises Lara y dice ya no vamos a colaborar, y es que entonces se impide la detención. Hasta ahorita la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no ha mostrado el oficio donde efectivamente se diga que existe colaboración. Yo se los pedí ayer en la conferencia de prensa, mostraron unas fotos, pero el documento como tal no lo hicieron llegar. Y creo que surgen muchas dudas. En realidad creo que por cómo están las cosas, se trata de un tema, desde mi punto de vista, eminentemente político. Itzel, con ingredientes muy complicados como es la gestión de la propia gobernadora panista actual, Maru Campos, y las relaciones que se habla que se han sostenido durante ya largo tiempo con el exgobernador priista César Duarte. Todo ello hoy en una venganza, en un contexto en el cual Javier Corral pues ha participado en algunos episodios que han afectado no solo a la propia gobernadora Maru Campos en el señalamiento en su momento de recibir dinero del propio César Duarte, gobernador priista, sino historias también como la estafa maestra, perdón, como la operación Zafiro que afectó a personajes de la administración de Manlio Fabio Beltrones en el PRI nacional. Todo este batidillo, todo este conjunto de elementos parecían estar hoy aflorando, Itzel. Sí, es correcto, Julio. Creo que lo más lamentable tiene que ver con cómo se aplica la justicia de manera totalmente diferente si eres una persona con poder público, en el ojo público y con recursos. Y te lo digo porque, si bien es cierto que lo que está viviendo ahora Javier Corral es definitivamente una persecución, un asunto político, te doy algunos elementos y a la audiencia también. La acusación esta, de la que se vale la Fiscalía Anticorrupción para solicitar una orden de aprehensión y que ahora buscan ejecutar, es una acusación que data de la revisión de la cuenta pública 2021. El fiscal anticorrupción nos decía ayer que en enero del año pasado, es decir, para que vayamos ubicando las fechas, en enero de 2023, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua presenta la denuncia y entonces corren un año y medio. Tú sabes que las fiscalías tienen un equipo muy robusto de auditores, tienen un equipo muy profesional de cómo hacer las revisiones de la cuenta pública, y resulta que la Fiscalía Anticorrupción tarda más de un año y medio para poder hacer una solicitud de orden de aprehensión, lo cual, vamos, si los elementos eran tan evidentes, si, o sea, 98.6 millones de pesos estaban en riesgo, ¿cómo es posible que se tarda tanto la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para solicitar la orden de aprehensión justo ahora que Javier Corral está a punto de ser senador y que entonces tendrá el fuero que reviste el cargo? Pero además te decía lo de la justicia, que creo que es lo que el asunto en donde tenemos que poner la atención, porque el propio Javier Corral, cuando era titular del Ejecutivo, cuando tenía el control de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, tardó
5 años, nada más y nada menos, casi 5 años en poder iniciarle un proceso a la que ahora es gobernadora, porque también Javier Corral hizo un juego político, o sea, le jugó a la política en la justicia, porque si tenía los recibos, porque si tenía, cuando Javier Corral llega como gobernador, tiene denuncias ciudadanas, ahí está Jaime García Chávez, que un activista súper importante en Chihuahua, que desde el principio dijo, oigan, aquí hay un cochinero. Si Lo estamos... entrevisté ayer, Itzel, precisamente, y eso nos dijo. Sí, sí, adelante. Claro, claro, o sea, Javier Corral también dilató la justicia lo más que pudo y al final, bueno, pues Maru un poco como que se le escapa, ¿no? Porque los tiempos electorales estaban encima, porque Javier pensó que el PAN iba a desistir de nombrar a Maru Campos gobernadora, dada su, perdón, candidata a gobernadora, dada su historia de presuntos actos de corrupción. Entonces, pues tampoco se le aplicó la justicia a Maru Campos. Ahora vemos a César Duarte libre, que bueno, tiene ahí un asunto pendiente con la justicia, pero que lo está viviendo en libertad, y tenemos a un Javier Corral perseguido, y te digo, pues a final de cuentas, el daño a la hacienda pública de Chihuahua sigue sin resarcirse. Creo que eso es lo más lamentable. Bien, Itzel, pues estaremos atentos a ver qué avanza en este tema. Los medios de comunicación, Itzel, yo respeto el trabajo de La Verdad de Juárez, el trabajo que ustedes hacen, sé absolutamente que están fuera de ese radio de acción de que se acusa a medios en Chihuahua de estar en una acción concertada con los gobiernos en turno y en cierto momento de manera muy directa contra Javier Corral. Pero ¿cómo va la cobertura de estos asuntos en los medios chihuahuenses, Itzel? Mira, ves verdaderamente lamentable ver la cobertura de los medios porque obedece a quien paga, ¿no? Tanto Maru Campos desde el gobierno del estado como los gobiernos municipales, en específico estoy hablando de Juárez y de Chihuahua, le han metido cualquier cantidad de recursos, y estoy hablando de cientos de millones de pesos a los medios de comunicación para controlar la línea editorial. Ese es un hecho. Y entonces cuando de repente vemos portales o periódicos, radio, televisión de Chihuahua, pues parece que todo esto no sucede, ¿no? Todo esto que te estoy contando de la falta de justicia, de un uso político de la justicia, pues no se corresponde a lo que cubren estos medios de comunicación, y tiene que ver, pues sí, con el uso de los recursos públicos. Y regreso de nuevo a Javier Corral, porque que ha sido un hombre tremendamente crítico, que desde Ciudad de México lo veíamos como este personaje que se enfrentó a Televisa, lo recordarás perfecto, Sí. y que cuando fue gobernador resulta que presenta un proyecto para regular, un proyecto de ley para regular justo el uso de recursos públicos en los medios, y que cuando organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación revisan ese proyecto y le dicen, oye, hay que modificarle acá, esto sería mejor así, se congela. Y de nuevo, en 5 años no hubo una sola regulación. Si este hombre que sabía de medios, que sabe que está en contacto con ellos, no se atreve a regular el tema del dinero público en los medios de comunicación, pues imagínate ahora con Maru Campos cómo está. Entonces, sí, absolutamente hay un uso desproporcionado de recursos públicos para callar lo que sucede. Bien. Bueno, pues Itzel, agradezco mucho la información, la actualización, el contexto para ir entendiendo lo que sucede en este caso. Como siempre, gracias Itzel y saludos por allá a La Verdad de Juárez en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, Julio, y le mando saludos a tu audiencia que está en Nueva York siguiéndonos. Muy bien, órale, gracias, hasta pronto Itzel. Cuídate, bye.